Buenas noches con todos los participantes, miembros de la Sociedad Peruana de Cancerología. Gracias por ingresar a este interesante eh, conferencia sobre el rol de especialidades médicas en la oncología. Sin más, les dejo con la moderación del doctor Fernando Barreda, ampliamente conocido por todos nosotros, un gastroenterólogo de gran prestigio, eh, muy perteneciente a nuestra sociedad. Muy bien, doctor Fernando, los dejo a cargo. Gracias. Muchas gracias, doctor Castañeda, por la presentación. Muy gentil. Y también agradezco a la sociedad que respectivamente ha tenido la gentileza de invitarnos y ah, en este tema de rol de las especialidades médicas en oncología. El Departamento de Especialidades Médicas del Hospital de Enfermedades Neoplásicas comprende 12 equipos funcionales. En esta oportunidad, además del equipo funcional de cardiología, de neumología y de nefrología, también vamos a contar naturalmente con la participación del doctor Argumanis en lo que respecta al área de la hematología. Eh, Básicamente, y para ya poder empezar con las conferencias, ah, resumir brevemente la función que tenemos nosotros como Departamento de Especialidades Médicas. No es la finalidad y la razón de ser de este departamento es la atención del paciente oncológico, como todas las direcciones y departamentos. Y específicamente especialidades médicas es coayudar en el manejo multidisciplinario para que la atención tenga calidad, excelencia y eficiencia. En eso consiste esencialmente nuestro rol. Entonces, no me queda sino agradecer nuevamente a los participantes y dar inicio pues a la primera exposición del doctor Enrique Argumanis Sánchez acerca del tema profilaxis de la trombosis venosa profunda con los anticoagulantes orales. Muy bien, doctor, creo que ya podríamos dar pase al doctor Enrique Argumanis. Muy buenas tardes. Agradezco a la Sociedad Peruana de Cancerología por invitarme a revisar este tema, que es interesante, la profilaxis de la trombosis venosa profunda con anticoagulantes orales. Soy médico hematólogo que trabaja en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas desde el año 1988. Empecemos con la presentación. Para empezar, conflicto de interés, ninguno. ¿Cuál es el contenido de la presentación? Primero, revisar fisiología y valoración de riesgo de trombosis en cáncer. En segundo lugar, la profilaxis con anticoagulantes en pacientes con cáncer y las conclusiones finales. Fisiopatología y valoración de riesgo de trombosis en cáncer. Lo que sabemos que la sangre es un tejido líquido, sabemos por histología que tiene capacidad de tornarse sólida para cohibir la hemorragia, evitar que el paciente muera desangrado, ¿no? Pero realmente esta capacidad de tolerancia sólida debe ser solamente el lugar donde es necesaria. Fuera de dicha área es inhibida. Si no, tendríamos nosotros formación de un coágulo en el extremo del dedo y se extiende esa la hemostasia al resto del organismo y uno tiene una coagulación masiva, ¿no? Entonces solamente en esa área es necesaria. Y cuando se lisa, al regenerarse el endotelio, se lisa ese coágulo también en el lugar donde es necesaria, porque si no, el paciente puede desangrarse, la persona puede desangrarse. Entonces, mecanismo de control en el cual la coagulación se realiza donde es necesaria, fuera de ella no es inhibida, y la lisis del coágulo donde es necesaria, y fuera de dicha área es inhibida, ¿no? Si fallan estos mecanismos de control, tenemos eventos de hemorragia o de trombosis. Recordar que tenemos nosotros la famosa cascada de coagulación, nos enseñan en estudios de medicina en la facultad, ¿no? Pero actualmente hablamos de un remolino de coagulación, no es una cascada, es un remolino. Y tenemos también una pequeña cascada de la fibrinolisis con sus activadores e inhibidores. Pero del mundo de vista práctico, en el mundo real, nosotros hablamos de una balanza, que es la hemostasia, que tiene en un lado la coagulación y la fibrinolisis con sus activadores e inhibidores. Tenemos, por ejemplo, plaquetas y factores de coagulación con activadores de la coagulación, proteína C y S-titromina 3 con inhibidores de la coagulación, y en la fibrinolisis tenemos activadores del plasminógeno y las antiplasminas que son sus inhibidores. ¿Y dónde está nuestra famosa cascada? Fíjense acá en el lado derecho que es una pequeña fracción de los activadores de la coagulación. Un poco que nos
tratan de explicar en pregrado que es lo más importante, pero en realidad en el mundo real, en lo que pasa en la vida real, es diferente. ¿Qué pasa cuando caen las fuerzas de coagulación o aumenta la actividad fibrinolítica y el paciente sangra? Por ejemplo, cuando usamos warfarina, cuando tenemos un paciente con hemofilia. ¿Qué pasa cuando se acentúa la coagulación o se inhibe la fibrinolisis? El paciente presenta trombosis, por ejemplo, injurias tisulares, uso de anticonceptivos orales o plaquetas hiperactivas o trombofilas hereditarias, por ejemplo, factor 5 Leiden, ¿no? Entonces, estos desequilibrios ocasionan hemorragia o trombosis. Recordemos que existe una teoría de Virchow que se explica mucho los riesgos para desarrollar trombos, que hablan de éxtasis, injuria vascular y hipercoagulabilidad. Pero en el paciente oncológico, además de la postración que da éxtasis, tenemos compresión vascular extrínseca por los tumores. La injuria vascular es tumoral y también por catéteres venosos centrales y efectos de los agentes quimioterápicos que utilizamos. Y situaciones hipercoagulables que son actualmente se conocen mucho las micropartículas tumorales y plaquetarias que ocasionan alto riesgo de trombosis. Lo vas a revisar en unos momentos ello, ¿no? Recordar que la situación de pacientes con cáncer tiende a desarrollar trombosis. La trombosis es sumamente temprana. También en los casos se presenta cerca al diagnóstico o en los primeros 3 meses del diagnóstico y tenemos una serie de neoplásicas que están muy asociadas a eventos trombóticos, las hematológicas, pulmón y gastrointestinales a la cabeza páncreas. De manera que en referencia bibliográfica se repite todas estas entidades que están asociadas a trombosis. Recuerden, hematológicas, pulmón y gastrointestinales y a la cabeza páncreas. ¿Qué sabemos sobre el desarrollo de trombosis y sobre vida del paciente? Sabemos que si un paciente con cáncer desarrolla trombosis, pues su posibilidad de mortalidad aumenta. O sea, realmente la trombosis de cáncer es una situación de mal pronóstico. Y también sabemos que a más avanzada la enfermedad tenemos más riesgo de desarrollar eventos trombóticos. Y eso está, por ejemplo, definido en el cáncer de colon. De tal manera que la trombosis persigue a nuestros pacientes oncológicos y tenemos que evitarla, porque si no, su expectativa de vida va a disminuir, ¿no? Acá un poco que refiere cómo es, por ejemplo, cáncer de mama que está en azul, a mayor estadio de la enfermedad tenemos mayor incidencia de trombosis y tenemos enfermedades en las cuales el tratamiento ocasiona incremento de riesgo de trombosis, por ejemplo, el múltiple más talidomida o las terapias antihidrogénicas. De manera que siempre considere el tratamiento y el tipo de enfermedad y el estadio de la enfermedad. Por ejemplo, cuando se comparan pacientes con cáncer con controles poblacionales que no tienen cáncer, la incidencia de eventos trombóticos es casi 10 veces mayor. Y realmente en ese estudio, pacientes que reciben quimioterapia por tumores sólidos, por ejemplo, el gran enfermedad que ocasiona trombosis es el cáncer de páncreas, que siempre se repite en la mayoría de la literatura, ¿no? Podemos asumir que los pacientes con cáncer tienen 4 o 6 veces mayor riesgo de desarrollar trombosis venosa que un paciente sin cáncer. Tienen 3 veces mayor riesgo de recurrencia que un paciente que no tiene cáncer. Si entra a hacer operaciones, tiene 2 veces más riesgo que un paciente que no tiene cáncer en el postquirúrgico. Y si el paciente con cáncer desarrolla trombosis, su riesgo de muerte es 4 veces mayor. De tal manera que es muy importante prevenir la trombosis en estos pacientes. Lo que sabemos ahora, y en unas revisiones, por ejemplo, esa del año 2007 de Barkey, habla que los tumores secretan factor tisular que interactúa con los monocitos y con las plaquetas, ambos liberan micropartículas. Y tenemos un mar de micropartículas muy pequeñas en la circulación que indica que hay actividad tumoral y hay alto riesgo de desarrollo de trombos. Por ejemplo, si acá la barrita es una micra, las plaquetas miden entre 1 y 2 micras, y miren estas micropartículas plaquetarias activadas por la enfermedad tumoral tienen 0,1 a 0,3 micras, son muy pequeñas. La pregunta, ¿esto es procoagulante? Sí, se ha demostrado. Si yo tengo lisados plaquetarios, yo te he presentado en congresos de la Sociedad Americana de Banco de Sangre, lisado plaquetario, que es muy rico en micropartículas que liberan las plaquetas a 3 de congelación, ocasiona, por ejemplo, en el tromboelastograma, que el inicio de la reacción de formación de coágulos sea sumamente acelerado. Puede ser útil en situaciones de shock trauma, en frente de guerra, donde las plaquetas las someten a un estrés, un shock hipotérmico para que liberen micropartículas, pero en pacientes con cáncer presentan alto riesgo de desarrollar trombos, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos, no? Si yo tengo factor tisular, que es un componente muy importante en micropartículas, cuando tengo factor tisular, y eso en cáncer de páncreas, está altamente relacionado al desarrollo de trombosis. Y mi sobrevida va a ser, en el postoperatorio, va a ser mayor si yo tengo bajo factor tisular. Entonces, el factor tisular es una situación que
que está comprometiendo la vida del paciente y están vinculadas a las micropartículas. Y una de las cosas que se sabe, pero hace mucho tiempo, miren, data del año 94, data de hace 30 años, que el factor tisular tiene efectos antiangiogénicos. O sea, realmente los tumores requieren de esa activación de la coagulación, micropartículas, y existe una proliferación tumoral asociada a desarrollo de vasos sanguíneos, o sea, efecto angiogénico. Y si yo bloqueo el factor tisular, y el tumor no va a obtener facilidad para extender sus vasos sanguíneos. Esto es muy importante porque puede ser parte de un tratamiento futuro, ¿no? Les presento rápidamente un caso clínico. Es una paciente con cáncer renal derecho, programadas a las operaciones para la nefrectomía, tiene tumor, que dice la tomografía, áreas necróticas, tumor grande, un análisis de laboratorio indica anemia leve, plaquetas normales, el tiempo de protrombina 16.5 segundos, el tiempo de trombina parcial 54 segundos, o sea, prolongados, fibrinógeno elevado, dímero D elevado, y consultan por si el paciente requiere plasma fresco en el pre e intraoperatorio, porque el cirujano asume que hay alto riesgo de sangrado porque tiene el TP y el TTP prolongado. La pregunta es, ¿sospechamos nosotros un ensayo hipercoagulable, a pesar de tener pruebas de coagulación prolongadas? ¿Pero podemos demostrarlo? Y la respuesta es sí. Actualmente tenemos en la institución el tromblastógrafo, y este paciente que tiene TP y TT prolongado, que no dice el estudio tromblastógrafo, está hipercoagulable. O sea, a veces las pruebas de coagulación nos pueden engañar, y realmente dentro del contexto del paciente es que tiene un estado hipercoagulable. ¿Qué hacemos con este paciente? No indicamos plasma, sabemos que tiene riesgo de desarrollar embolismo en el postoperatorio e indicamos tromboprofilaxis. Entonces sabemos que para desarrollar trombos hay factores predisponentes que originan un estrés precoagulable y un evento trombótico. En este caso, el cáncer desarrolla un estrés precoagulable vinculado a liberación de micropartículas, y con complicación tenemos un evento trombótico que disminuye la expectativa de vida del paciente. El paciente ya está en una expectativa de sobrevida más pequeña, es afectado, ¿no? De ahí que es importante iniciar tromboprofilaxis en los pacientes con cáncer. Realmente los pacientes con cáncer deben valorarse su riesgo de desarrollo de trombosis, el tipo de tumor, localización de tumor, estadio avanzado, el tipo de tratamiento, cirugía, quimioterapia, las drogas que se utilizan, factores de riesgo del paciente, si tiene obesidad, de trombosis, trombofilia hereditaria, pero que los que proceden del norte de Europa, ¿no? Y biomarcadores, trombocitosis, leucocitosis, dímero D. El dímero D es importante porque se ha demostrado que hace más de 20 años que está asociado a eventos de trombosis y de retrombosis también. O sea, tengo un paciente con trombosis, el anticoagulo persiste con dímero D elevado, le suspendo la anticoagulación, puede desarrollar un nuevo evento trombótico. Y realmente la causa de muerte de pacientes con cáncer, casi el 10% corresponde a eventos tromboembólicos, venosos y también arteriales. Corama ya en el año 2007 indicó los pacientes con cáncer tienen también alto riesgo de eventos arteriales tanto como venosos. Ojo, eso es muy importante, ¿no? Y recordar que nosotros tenemos drogas antineoplásicas que ocasionan estados hipercoagulables, o sea que afectan la coagulación. Y la asparaginasa es el más conocido. Pacientes hacen hipofibrinogenemia y también hacen eventos trombóticos, carboplatino, metrotexate, talidomida, tamoxifeno, ¿ya? Y otras terapias como son las anticonceptivos orales que son muy conocidos. Y fíjense este cuadro de la derecha, esta publicación del año 2016 que evalúa pacientes con cáncer de mama. Miren, el postoperatorio incrementa el riesgo de trombosis. Si reciben quimioterapia, miren cómo incrementa el riesgo de trombosis. Tamoxifeno muy asociado al riesgo de trombosis, pero cuando reciben inhibidores de la aromatasa, disminuye el riesgo de trombosis. De tal manera que la droga que uno escoge va a ser muy importante en el impacto que tenga el paciente para que desarrolle trombosis. El score de Colana es muy importante, realmente es usado casi todo el mundo, que me indica el riesgo de los pacientes para la trombosis, y lo divide en riesgo bajo, intermedio y alto, y un poco menos del 10% con riesgo alto puede desarrollar de estos pacientes un evento trombótico. Entonces sí, es una valoración muy práctica en la cual evalúa el tipo de tumor, plaquetas, prequimioterapia, hemoglobina prequimioterapia, leucocitos y masa corporal. Han habido otros scores, por ejemplo, el de Viena, Plochet y Conco, que le añade a Corama, por ejemplo, el dímero D, le añade a Corama la P-selectina, que es una prueba muy poco frecuente que se utiliza en laboratorio. Otro que indica si recibió platino, pues le da puntaje. Y otro que es el performance de bienestar físico, ¿no? De Organización Mundial Sanitaria. Pero en realidad el que más se utiliza es de Corama. Es muy interesante, ha sido revisado en los últimos años, ¿no? Lo que podemos resumir es que hay un evento trombótico es consecuencia por lo general de la no aplicación de las medidas existentes de tromboprofilaxis.
Y una de las drogas más antiguas que se han utilizado es la warfarina, pero la warfarina tiene un problema. La warfarina es que si yo tengo INR que es bajo, tengo riesgo de desarrollar eventos trombóticos. No puedo prevenirlos, ¿no? Y si mi INR es muy prolongado, voy a tener riesgo de sangrado. De tal manera que la valoración y el control de warfarina es un poco difícil. Y lo que las publicaciones han indicado hace muchos años es que los pacientes con cáncer, si compara con pacientes que no tienen cáncer, van a tener mayor riesgo de sangrado con la warfarina, con anticoagulantes orales. O sea, es una droga muy buena, muy efectiva, pero con muchos riesgos. ¿Y por qué tenemos ese riesgo de sangrado con warfarina? Por interacciones medicamentosas, dieta inadecuada, ojo, escaso ingesta de alimentos sólidos. A veces los pacientes se empiezan a consumir calditos y toman warfarina y realmente el paciente requiere alimentos sólidos. Los pacientes usan vitaminas por su cuenta, no van a la consulta y no indican eso. Y muchas vitaminas tienen vitamina K, alta concentración de vitamina C y disminuye el efecto de la warfarina. Y si el paciente tiene una falla hepática, va a ser bien difícil que controle su nivel de coagulación y puede sangrar, ¿no? Entonces es muy importante. Recordar las drogas que potencian el efecto de la warfarina: isoniazida, tamoxifeno, sulfa, omeprazol, quinolona, fluconazol, y las que disminuyen, barbitúricos, carbamazepina, ojo a la prednisona, rifampicina. Entonces, es muy importante saber qué drogas utiliza uno, porque si uno utiliza la warfarina, puede ser afectado por estas drogas. Por ejemplo, pacientes que están anticuerpos con warfarina y consumen omeprazol o una quinolona, puede incrementar su INR mayor de 4 y puede sangrar. Paciente que recibe prednisona, baja el efecto de la warfarina, tengo que incrementar la dosis. Y ojo, la dieta es importante. Los hojas verdes, fresas, carne rojas de hígado son ricos en vitamina K y causan que el efecto de la warfarina disminuye, el INR menos de 2 y ya tengo problemas para articular al paciente, ¿no? Los pacientes ortopédicos ya en los años 90 y principios de este siglo se demostró que requerían profilaxis porque eran pacientes de alto riesgo. Y realmente la droga de elección en esa época, la más poderosa, la más potente para prevenir la trombosis en el postoperatorio, fue la heparina bajo molecular, comparada con la warfarina y con la heparina no fraccionada. En ese momento, la heparina no fraccionada para este paciente de alto riesgo no era tan buena, mejor era la warfarina y la heparina bajo molecular, ligeramente superior a la heparina bajo molecular, y con las desventajas que nos da la warfarina. De tal manera que te considero que esos pacientes de alto riesgo eran beneficiados con heparina bajo peso molecular más que con warfarina, porque controlaba mejor al paciente, ¿no? No había controles erráticos. Y los pacientes oncológicos, ojo, tienen riesgo alto de desarrollar eventos trombóticos y es muy similar a los pacientes de cirugía ortopédica, o sea, son muy equivalentes. De tal manera que se trasladó este requerimiento de alto riesgo de los pacientes no oncológicos a los pacientes oncológicos con heparina bajo peso molecular, para tratar de dejar de usar warfarina, que era un poco complicado de utilizar. Y aparece un estudio muy interesante en el año 2003 que consolidó, le dio bastante fortaleza al uso de heparina bajo peso molecular, ¿no? En la profilaxis secundaria. Si tengo un evento trombótico, me anticoagulo. Y mi riesgo es que vuelva a ser otro evento trombótico, se llama profilaxis secundaria. Entonces, acá se utilizaron dos brazos, ¿no? En el estudio CLOT del año 2003, la teparina, que es una heparina bajo peso molecular, contra la teparina 7 días y luego warfarina. Y la idea era ver la recurrencia secundaria y sangrado. Lo interesante fue que cuando se usaba la teparina, el riesgo de recurrencia de trombosis, o sea, esa profilaxis secundaria, era menor que con warfarina, de tal manera que se consolidó que la droga de elección en los pacientes oncológicos debería ser una heparina de bajo peso molecular. Y ya en el año 2008 las recomendaciones de ACCP indicaban, ¿no? Pacientes con cáncer con cirugía recomiendan de rutina tromboprofilaxis, de acuerdo al tipo de cirugía, ¿no? Y si no hay contraindicaciones. Y los pacientes médicos que están postrados ya también requieren de rutina tromboprofilaxis, salvo que existan contraindicaciones. Y una recomendación grado 1A, o sea, como dicen los norteamericanos, strong, muy fuerte la recomendación, con muchas evidencias que lo recomiendan. Y ya a partir del año 2007 empiezan a haber estudios en el cual comparan heparina de bajo peso molecular contra placebo, y realmente la profilaxis era efectiva con dalteparina igual, que es otra heparina de bajo peso molecular, y con fondaparinux, que es una droga mucho más potente que las heparina de bajo peso molecular y sintética, pero también que en pacientes oncológicos tenía buena respuesta, más efectiva que placebo. Pero ojo, todos estos estudios se compararon con placebo. Y las guías de esa época ya indicaban, ¿no? Realmente los pacientes eh, con cáncer requieren tromboprofilaxis cuando están postrados o tienen cirugía, ¿no? ¿Cuáles son las reglas para utilizar heparina bajo presión molecular o heparina no fraccionada? O también fondaparinusa, que tenemos ASCO y ACCP.
y la indicación de tiempo que deben utilizar, idealmente 28 días si son quirúrgicos. Y a esta fortaleza que tenía la heparina de bajo peso molecular, apareció otro estudio, CATCH, que más o menos repitió lo mismo. Acá se utilizaba profilaxis secundaria de recurrencia, en rojo warfarina y tinzaparina, que es otra heparina de bajo peso molecular, en azul. Y fíjense, la recurrencia es mucho menor en lo que es la tinzaparina, de tal manera que se fortaleció la profilaxis con heparina de bajo peso molecular en pacientes oncológicos. Este grupo de pacientes oncológicos, mire, el estudio CATCH en pacientes con cáncer, ¿no? De tal manera que todos los estudios de hace más o menos 10 a 15 años que indicaron que en el postoperatorio, pacientes hospitalizados, pacientes que están ambulatorios, pero que están con terapia que ocasiona alto riesgo de trombosis, o corana mayor de 3, si se compara con placebo, todos los pacientes que recibían el periodo de bajo peso molecular tenían disminución de riesgo de trombosis. Entonces, realmente fue estos estudios revelaron que era necesario que los pacientes requirieran anticoagulación con heparina para disminuir el riesgo de trombosis. Ojo, contra placebo, ¿no? Y para continuar las indicaciones, recomienda, por ejemplo, en mieloma múltiple, la anticoagulación. Los pacientes que están de alta no recomiendan toroprofilaxis de rutina, solamente casos especiales. Entonces, las recomendaciones están dadas: la fortaleza de la heparina bajo peso molecular. Guías ASCO para cirugía, todos requieren toroprofilaxis. Guías ASCO de 2020, profilaxis con heparina no fraccionada de bajo peso molecular. Y debe continuar de 7 a 10 días y en algunos casos hasta 4 semanas. Para pacientes hospitalizados, si no hay contraindicación, debe recibir trombofilaxis farmacológica. Acá no indican qué tipo de droga. ¿Ya? Y no deben ser ofrecidas a esa trombofilaxis a pacientes que están un día para aplicarse tratamiento quimioterápico, o que van a tener un procedimiento invasivo, una biopsia, por ejemplo, por un día. Ahí no se recomienda. Si es hospitalización prolongada, sí. Y en pacientes hospitalizados, ¿no? Recordar que nosotros de la warfarina hemos pasado a unas nuevas drogas, que son los anticoagulantes directos, que son el dabigatran, apixaban y roxaban. Mire todos los niveles de actividad de la warfarina, muchos puntos de actividad contra anti-10A, que es el apixaban y roxaban, y dabigatran, que es antitrombínico. Nuevas drogas que no requieren control de laboratorio ni dieta. Entonces, son interesantes porque realmente estas drogas, en primer lugar, la warfarina requiere como antídoto de vitamina K, dabigatran, tiene anticuerpo monoclonal, y todavía está en estudio para que qué inhibidor o antídoto podemos tener. Para el laboratorio, warfarina requiere TP, las otras drogas no requieren. El efecto es similar, el sangrado es menor con las nuevas drogas, la dieta no se requiere con las nuevas drogas, y interacciones medicamentosas con la warfarina sí hay muchas, también con los anti-10A, y pocas con el dabigatran. De esta manera que hablamos de unas drogas que requieren dar más tranquilidad al paciente, ¿no? En los pacientes ambulatorios ya empieza a aparecer ya esta recomendación de ASCO 2020, ya pueden utilizar las nuevas drogas, apixaban, rivaroxaban o heparina bajo peso molecular para pacientes ambulatorios con alto riesgo, ¿no? Fíjense, ya estamos entrando a estas nuevas drogas a utilizar. Entonces, la warfarina ya no está recomendada, ¿no? Y esas son las dosis de las drogas para profilaxia: apixaban 2.5 dos veces por día, rivaroxaban 10 miligramos una vez por día. Son las drogas que tenemos en el mercado, ¿no? Y aparecen dos estudios interesantes con estas nuevas drogas, con rivaroxaban y apixaban contra placebo, y ambas revelan que disminuye el riesgo de trombosis en los pacientes que tienen tumores sólidos. De tal manera que estas nuevas drogas son muy atractivas para estos pacientes, ¿no? Acá les Un traigo como minuto, ejemplo, por doctor. ejemplo, hace 3 años los españoles presentaron ese trabajo. Ellos hicieron un análisis de prevención de trombosis venosa en neoplasias hematológicas y lo dividieron así: si tienen patología médica, realmente requieren heparina bajo peso molecular; patología quirúrgica, igualmente heparina bajo peso molecular; quimioterapia, heparina bajo peso molecular siempre que no tenga trombocitopenia severa, y desarrollan estas indicaciones el grupo español. Deberíamos tener nosotros unas recomendaciones semejantes, ¿no? Para ir acabando, recordar que es importante el nivel de depuración de la droga. Si yo tengo eliminación renal, pues el fondaparinux, enoxaparina, vigatran son afectados. Si tengo depuración hepática afectada, o sea, pobre eliminación renal, estas drogas no puedo utilizar. Si tengo pobre eliminación hepática, no puedo utilizar warfarina, por ejemplo, o heparina no fraccionada, ¿no? Entonces, el nivel de depuración me obliga a escoger mi droga. Y por eso en este momento la warfarina en pacientes con cáncer está indicada en los pacientes que no pueden usar DOACs
o heparina de bajo peso molecular, DOACs con una rapidez de rivaroxaban, porque el paciente tiene falla hepática, falla renal severa, o, ese paciente, o está en diálisis. En este caso yo no puedo utilizar estas nuevas drogas anticoagulantes o heparina, porque se depuran por el riñón. Yo puedo utilizar warfarina y sería la única indicación que me quedaría en pacientes con cáncer por usar warfarina. Para concluir, la warfarina es un anticoagulante oral clásico, pero con dificultades para su manejo en el área de trombопроfilaxis, especialmente en pacientes oncológicos. Ojo, son muy lábiles los pacientes oncológicos, tienen alto riesgo de sangrado comparado con los no oncológicos. Las heparinas de bajo peso molecular y los DOACs, o sea, Pixivan y Rivaroxaban, son las drogas de elección de tromboprofilaxis, los estudios lo han revelado. Por ejemplo, el estudio Cassini que les he presentado, ¿no? Ha revelado que van muy bien, ¿no? La warfarina a la fecha tiene un uso restringido en pacientes con falla renal severa. Y con eso concluyo y quedo atento a las preguntas que me hagan online porque voy a estar viajando a un evento internacional. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Argumenis, por su presentación. Ha estado muy precisa y bastante concreta. Naturalmente, de acuerdo al programa, las preguntas y respuestas serán al finalizar las conferencias. Entonces, sin pérdida de tiempo, invitamos a la doctora Catherine Gutarra para que desarrolle el segundo tema, que es el rol del neumólogo en los pacientes oncológicos. Doctora Gutarra, por favor. Muy buenas noches. En primer lugar, quisiera agradecer la gentileza de la Sociedad Peruana de Cancerología por habernos permitido conversar la noche de hoy un tema importante en relación a lo que es el rol del neumólogo en el manejo de los pacientes oncológicos. Uno de los puntos importantes que queremos remarcar es de que el neumólogo va a tener a lo largo de la atención del paciente oncológico una serie de acciones que van a permitir el diagnóstico y el manejo en todo lo que significa la atención de estos pacientes. Déjenme, no sé si... bien. En el primer punto del manejo del paciente oncológico, la intervención del médico neumólogo va a ser para la parte del screening. Sabemos nosotros que el screening en lo que es cáncer de pulmón es un punto importante y se ha determinado a lo largo de los estudios de que la tomografía de baja dosis en comparación a las otras pruebas que se realizaban, como la radiografía, el examen de esputo, ha determinado que va a disminuir la tasa de mortalidad en un porcentaje importante. El estudio del NSLT disminuye la mortalidad, por ejemplo, en mujeres en un 27%, pero el estudio de Nelson, que es uno de los más recientes, disminuye la tasa de mortalidad en un 39 a un 61%. De tal manera que con esto ya se determinó de que la tomografía de baja dosis debería de implementarse a nivel mundial para el screening de cáncer de pulmón. Este año ha salido publicado en abril el empuje que se debe dar a nivel internacional del screening de cáncer de pulmón. Se ha tratado y se ha buscado cuáles son los parámetros que permitirían a nivel mundial el optimizar de que el screening de cáncer de pulmón con la tomografía de baja dosis se puede implementar en todos los países. Se está optimizando los criterios de inclusión, el reclutamiento, se está optimizando la técnica de la realización de la tomografía de baja dosis, no solamente por los tipos de tomógrafos que existen a nivel mundial, sino optimizando el uso de los tomógrafos con la inteligencia artificial para disminuir el número de exposiciones que podrían tener estos pacientes en seguimiento a lo largo de los años. Se está viendo también y se está optimizando con la inteligencia artificial la lectura, el volumen que puedan tener el seguimiento de los nódulos que se ven a lo largo de las tomografías de baja dosis, el seguimiento que se pueda dar. Con inteligencia artificial también se está optimizando que no solamente se va a poder observar en este grupo de pacientes los nódulos, sino también patología conexa, como por ejemplo enfermedades cardiovasculares, enfermedades como EPOC, EPIT. Entonces, sí, este año se está tratando de que se
realicen medidas de todas las sociedades científicas, la Sociedad Respiratoria Europea, la Sociedad de la ATS, para que se implemente este manejo protocolizado del screening de cáncer de pulmón para disminuir la alta tasa de mortalidad de lo que significa igual, en este artículo que ha salido publicado en el seguimiento de Pamplona, de la experiencia del screening de cáncer de pulmón, se ha tratado de ver quiénes serían los que ingresan a este screening de cáncer de pulmón. Han tratado ellos de valorar dos grupos de riesgo que podrían beneficiarse más de este seguimiento de tomografías de baja dosis. ¿Cuál es lo novedoso de este estudio que se ha hecho en febrero de este año en relación a este tipo de screening? Ellos han visto en el estudio y han concluido que uno de los puntos importantes, como nosotros sabemos, de riesgo de cáncer de pulmón es el número de cigarrillos que fuman, pero además, en este estudio que ellos han hecho el ELICAP en grande este año, en febrero del 24, han hecho pruebas de función pulmonar, vale decir, volumen expiratorio forzado al primer segundo, para ver cómo se concatena para realizar como predictores en el diagnóstico de cáncer pulmonar. Y ellos concluyen de que en este estudio, tanto la exposición al tabaco como los porcentajes del BF1 y el enfisema han sido los principales predictores en el diagnóstico de cáncer de pulmón. De manera que las pruebas funcionales están ingresando en este tema de screening de cáncer de pulmón con fuerza importante. Y ellos dicen de que se debe permitir en este grupo de alto riesgo, que serían los que fuman, los que tienen trastornos o valores disminuidos del BF1 y además enfisema, que pueden ser catalogados como pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que nos va a permitir poder hacer un diagnóstico más temprano de cáncer pulmonar en estadios tempranos compatibles con una mejor sobrevida y por ende ver el tema del estatus curativo. Aporte importante de este estudio en relación al screening de pulmón y en relación a lo que sabemos de cáncer de pulmón. Pero no solamente se ha quedado en este grupo de que la tomografía de baja dosis hoy por hoy sigue siendo el estándar en el diagnóstico del cáncer de pulmón para la parte del screening, sino que ya hay estudios como este que se muestra donde se está observando que a la par de la tomografía de baja dosis se debe realizar en este grupo de pacientes la espirometría y que los valores que van a alterarse podría ayudarnos para hacer una detección precoz de este grupo de pacientes en el tema del screening y detectar precozmente el cáncer de pulmón. Nosotros queremos enfatizar en este estudio que ha habido en Corea, donde ya se ha presentado, esto es en el año 22, donde el volumen expiratorio forzado observado en la espirometría, se ha podido ver de que los pacientes a los cuales se le han hecho un seguimiento de controles de espirometría a lo largo de los años, se ha visto de que el volumen expiratorio forzado al primer segundo, los declinadores rápidos, es decir, que en el transcurso de los años, normalmente nosotros perdemos después de los 25 años alrededor de unos 30 mililitros de BF1, pero cuando el paciente es un fumador o tiene susceptibilidad, más o menos la caída del BF1 o la pérdida del BF1 o los declinadores rápidos, más o menos es de 120 a 150 mililitros año. En este grupo de pacientes, en los cuales observamos de que la caída del BF1 es de 120 mililitros por año, se ha visto que tienen una incidencia importante del cáncer pulmonar en relación a ese grupo de pacientes en los cuales el BF1 no cae tan rápidamente. De tal modo que ellos están mencionando de que esta declinación o esta caída del BF1 podría ser un potencial biomarcador en la detección del desarrollo del cáncer pulmonar y que se debería optimizar esto aún en estos últimos años. Hay papers que han salido publicados de que se está optimizando con lo que es la inteligencia artificial. Pero sin embargo, la Sociedad Respiratoria Europea y la ATS se preguntan, y esto es un tema importante,
en el screening quiénes deberían de ingresar y por qué hoy por hoy tenemos este artículo donde se evidencia que hay de la polución ambiental y el cáncer. Nosotros sabemos de que el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer de pulmón sigue siendo el tabaco a nivel mundial. Sin embargo, lo que teníamos y lo que conocíamos, que el segundo factor de riesgo hasta hace 2 años era el radón, hoy ha sido desplazado en todos los estudios que hay sobre la polución ambiental. Esto incluso con trabajos donde se ha visto la concatenación de pacientes que tienen cáncer de pulmón, que no son fumadores y que están en riesgo de exposición a la polución ambiental con partículas que miden menos de 2.5 en relación a lo que se trabajaba antes con partículas que medían 10 partes por millón. Entonces, hoy radón ha sido desplazado por polución ambiental en relación a lo que significa el paciente que va a desarrollar cáncer de pulmón. Y están planteando de que en el screening para los pacientes que van a hacer seguimiento con la tomografía de baja dosis, se debería de incluir ya a los pacientes que fuman, que tienen alta exposición a contaminación ambiental, a radón, pacientes que tienen familiares con cáncer, luego asbesto, luego fumadores de segunda mano, finalmente los que están expuestos a radiación. Son cosas que están cambiando y que se han podido optimizar en el desarrollo de los criterios de inclusión para el screening de cáncer de pulmón. Pero como sabemos nosotros, y esto es todo por nosotros conocido, no solamente se dirigen los estudios al tema del screening, sino también al diagnóstico de qué es cáncer pulmonar, donde se realizan una serie de procedimientos, desde toracocentesis, broncoescopías, y que nos van a permitir hacer un rápido diagnóstico cuando el paciente llega a los servicios de salud por tos, flema, hemoptisis, dolor torácico, y a la par de los estudios de imágenes, examen de esputo, se hacen los procedimientos invasivos que nos permitirán hacer un diagnóstico rápido de la patología de cáncer de pulmón. Esto es conocido por nosotros, pero a la par de eso ya hay estudios que se están mencionando que no solamente se participa en el tema del diagnóstico, sino vale la pena mencionar que con el aporte de las pruebas funcionales en este estudio presentado en forma importante en pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas, estadio clínico 3AN2, en pacientes que se le realizó difusión de monóxido de carbono antes y después de la quimioradioterapia concurrente neoadyuvante, se vio quienes tenían mayores complicaciones postoperatorias cuando se le hizo estas pruebas de función pulmonar. Este estudio fue realizado en un hospital importante de Corea. ¿Y ellos qué concluyeron? ¿Cuál ha sido la incidencia que nosotros manejamos de las complicaciones pulmonares postoperatorias? No solamente centradas en las atelectasias, en las neumonías, en los procesos respiratorios infecciosos que se ve en el día a día, sino se ha ido un paso más adelante y ver cuáles son esas incidencias de complicaciones postoperatorias no infecciosas que nosotros podemos medir en ese grupo de pacientes que reciben quimio-radio concurrente neoadyuvante. Y se ha visto con qué parámetros podíamos optimizar o disminuir ese tema de complicaciones postoperatorias, realizándoles a los pacientes las pruebas de función pulmonar, llámese difusión de monóxido de carbono, donde se ha visto de que valores bajos o muy bajos de difusión de monóxido de carbono tendría un más alto riesgo de complicaciones pulmonares postoperatorios en este grupo de pacientes. Básicamente en el tema del diagnóstico, en el tema del manejo de las complicaciones postoperatorias, pero también, y esto ya a la par del 2023 y del 2024, la NCCN está marcando la pauta de que todos los pacientes con cáncer de pulmón, que antes se decía que deberían de tener en estadios 3 o 4 para valorar si tienen alguna otra patología o una comorbilidad preexistente, hoy se está remarcando la necesidad de hacer pruebas funcionales a todos los pacientes incluidos desde los estadios iniciales, pero no solamente para determinar y ver performance que estos pacientes van a tener, sino
se ha ido un paso más allá en el 2021, cuando se presenta este trabajo en la revista Tórax, donde se ve en relación al impacto de la sobrevida que se va a tener en este grupo de pacientes cuando se les realiza las pruebas de función pulmonar. Sabemos nosotros que en nuestro grupo de pacientes a los cuales les realizamos espirometría, que las espirometrías son normales, el impacto en relación a los pacientes de la sobrevida con cáncer de pulmonar no vamos a tener mayor relevancia. Sin embargo, en este trabajo presentan y dicen, hay dos cosas. El EPOC es conocido por nosotros, que sabemos que los pacientes con EPOC tienen un porcentaje de sobrevida menor que los pacientes que solamente tienen cáncer. Sin embargo, antes de tener EPOC, hay un parámetro recientemente evaluado, que lo ha evaluado el GOL, que lo está evaluando las guías nuevas de la parte del manejo del EPOC y cáncer, que es el valor del PRIMS. Y están avalando que si nosotros encontramos en pacientes que tienen cáncer de pulmón, se les hace estas pruebas y se encuentra el PRIMS determinado, también tendríamos que valorar el tema de la sobrevida, que sería menor en relación al paciente que tiene una espirometría normal. Pero no solamente en los pacientes que tienen cáncer de pulmón de células no pequeñas, sino, y este impacto ha salido el año pasado publicado en relación a no solamente la espirometría, sino al impacto que va a tener usando la pletismografía. ¿Cuál es el impacto que tiene esta prueba funcional en los pacientes que tienen cáncer de pulmón de células pequeñas de espectro extendido? Se ha visto en relación al pronóstico realizando esta prueba a los pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas. Si realizamos nosotros la pletismografía y encontramos hiperinflación, llámese volumen residual incrementado, más de 170%, o la relación volumen residual sobre la capacidad pulmonar total incrementada, es decir, si hay una hiperinflación, el pronóstico en este grupo de pacientes no va a ser bueno. Al igual que el DELCO, si encontramos los niveles alterados del DELCO, también vamos a tener un pronóstico en este grupo de pacientes de cáncer de pulmón de células pequeñas, no un buen pronóstico. Entonces, se ha visto que en ese impacto estamos tratando de contribuir para optimizar el manejo de los pacientes con cáncer. Sabemos nosotros que también queremos el manejo conjunto en relación a manejar la patología de la comorbilidad que tiene el paciente con cáncer de pulmón. En este aspecto, el EPOC es el más frecuente, el más conocido por todos nosotros, sabiendo solamente que el 15% de fumadores desarrollan EPOC y el 10% de fumadores van a desarrollar cáncer de pulmón. Sin embargo, esta literatura del año pasado recomienda y dice que 40 e incluso hasta el 70% de pacientes con cáncer de pulmón van a tener EPOC. Y que los pacientes que tienen EPOC y cáncer, su pronóstico, su sobrevida, su calidad de vida va a ser peor. De tal forma que sí nos convendría hacer un diagnóstico precoz de la comorbilidad, en este caso EPOC, para mejorar la calidad de vida del paciente, para ingresar rápidamente con broncodilatadores, para que este paciente pueda tener una mejor performance y pueda seguir recibiendo el tratamiento de la quimio-radio que le corresponde según su médico tratante. Esto ya es conocido por nosotros. Se viene realizando en nuestra institución de una manera rutinaria las pruebas de función pulmonar que van desde una simple flujometría, espirometría, volúmenes pulmonares, DELCO, pletismografía, PIMAX y PMAX. Sin embargo, ¿qué hay de nuevo? En el año 22 ya no solamente nos estamos abocando a la comorbilidad de EPOC y cáncer, sino se está manejando ahora la enfermedad pulmonar intersticial fibrosante. Llámese que esta patología combinada con el cáncer de pulmón, la literatura reporta, según este estudio del Journal, una mayor morbilidad y mortalidad. Pero, ¿qué es lo determinante en este estudio? La literatura dice que los pacientes que tienen la coexistencia de la fibrosis intersticial fibrosante y hacen una exacerbación, su capacidad pulmonar, su capacidad vital forzada va a disminuir en el tiempo. Cada exacerbación, mayor inflamación, mayor caída de la función pulmonar. Entonces, lo que deberíamos evitar es que este paciente tenga un menor
número de exacerbaciones para la caída de la función pulmonar no sea tan severa. Y entonces, en este estudio determinan, dicen, ¿qué determinan las exacerbaciones en el paciente que tiene cáncer de pulmón y tiene enfermedad pulmonar intersticial fibrosante? Y se ha visto que las exacerbaciones de estos pacientes que tienen cáncer de pulmón y la comorbilidad de enfermedad pulmonar intersticial fibrosante van a aumentar cuando se da el tratamiento, luego del tratamiento como que se reactiva la enfermedad pulmonar intersticial, luego de las cirugías, luego de la quimioterapia y luego de la radioterapia. De tal forma que la recomendación es que se reconozca precozmente si este paciente con cáncer de pulmón tiene enfermedad pulmonar intersticial fibrosante. Esto, como sabemos nosotros, con el uso de la tomografía y fundamentalmente con las pruebas funcionales que me van a determinar el grado de severidad de la fibrosis intersticial fibrosante. A la par de esas dos comorbilidades, podríamos hablar de algunas más, pero una de las más frecuentes que tenemos en nuestro país es esa comorbilidad de tuberculosis y cáncer. Sabemos nosotros que un paciente con cáncer es una presa fácil de que puede tener tuberculosis, puede hacer rápidamente la tuberculosis, puede hacer que la tuberculosis latente se haga una tuberculosis activa. Esa es la comorbilidad. Sin embargo, ha salido un estudio en relación al tratamiento que vamos a dar a los pacientes que tienen cáncer de pulmón y que van a recibir inmunoterapia, inhibidores de tirosinquinas, quienes hacen más reactivación de tuberculosis o quienes pasan de tuberculosis latente a tuberculosis activa. ¿Qué concluyó en este estudio? En este estudio se ha visto que la tuberculosis se va a incrementar más en los pacientes que están recibiendo inmunoterapia versus los pacientes que están recibiendo inhibidores de tirosinquinasa. De tal forma que en este grupo de pacientes que se ha visto en forma aleatoria e importante, ellos dicen de que se debería de tener extremado cuidado de una manera exhaustiva, con cuestionarios especialmente realizados para determinar que los pacientes que van a ingresar, que tienen cáncer de pulmón y que van a ingresar a protocolos de inmunoterapia o inhibidores de tirosinquinasa, debería determinarse si tienen o no tienen tuberculosis. En primer lugar, porque van a hacer que la tuberculosis latente pueda hacer o ir hacia una tuberculosis activa. Esto nosotros contamos en nuestra institución con pruebas de dosaje de interferón gamma que me va a permitir, si el paciente tiene tuberculosis latente, darle una quimioprofilaxis y valorar el tratamiento que va a recibir antes de recibir la inmunoterapia. Por otro lado, me va a permitir, en base al estudio que podemos hacer de diagnóstico diferencial, con las pruebas de esputo, las pruebas respiratorias, las broncoescopías, determinar si el paciente tiene tuberculosis y se ha reactivado su tuberculosis. Esto me permitirá manejar de una manera adecuada, evitando ese alto riesgo de que el paciente que tiene cáncer de pulmón pase de tuberculosis latente a tuberculosis activa o reactive su tuberculosis con protocolos estandarizados y de una manera importante. Estas son las cifras que nosotros manejamos. Sabemos que en nuestra institución la tuberculosis es mucho más frecuente en los pacientes que tienen neoplasias hematológicas, principalmente lo que encontramos en el 2022, una de las más frecuentes era el linfoma no Hodgkin. Por otro lado, también estamos manejando a la par la comorbilidad o los pacientes que hacen la toxicidad fundamentalmente por bleomicina, que se debe manejar de una manera importante, los parámetros de la caída del DELCO y 25% en ese grupo de pacientes que está recibiendo bleomicina se debe reconsiderar para ver si se suspende la bleomicina o se trata de manejar de una manera adecuada ya en manejo conjunto con este grupo de pacientes que está recibiendo este tipo de drogas, en base a todas las características que nosotros sabemos en este grupo de pacientes, que es un diagnóstico de inclusión que presenta estas características de cuadro clínico, disnea, tos, fiebre, dolor torácico, y que a lo largo de los exámenes que se realizan en nuestra institución, imágenes, laboratorio, pruebas funcionales, broncoscopías, me van a permitir hacer el diagnóstico por exclusión y un manejo adecuado de este grupo de pacientes.
Sin embargo, 2 puntos en relación al apoyo que también brindamos a todo lo que es trasplante. Sabemos nosotros que uno de los parámetros importantes en la validación del rol de las pruebas funcionales, particularmente el DELCO, en el manejo de los pacientes con trasplante, principalmente el mieloma, no van a poder apoyar en el tema de valorar en el tiempo la sobrevida global y la sobrevida libre de progresión de enfermedad con estas pruebas que se hacen en la institución. En diciembre del año pasado salió un artículo importante dándole un poco más de relevancia en relación a las pruebas funcionales, no solamente a la pletismografía, a la espirometría y al DELCO, sino a la capacidad vital forzada. Y ellos hacen este estudio donde remarcan, en su estudio que involucran todas las pruebas funcionales, de todas las pruebas que se han mencionado, ellos dicen de que la que tiene una P significativa es la prueba de capacidad vital forzada y que se debería de considerar necesariamente en todo el grupo de pacientes que van a ser trasplantados, de tal manera que concluyen que hay un papel importante de las pruebas funcionales en este grupo de pacientes para predecir las complicaciones pulmonares. Se debe definir entonces los criterios que se tienen para realizar qué conjunto de pruebas funcionales a este grupo de pacientes que nosotros tenemos en nuestra institución para lo que se llama el trasplante de médula. Básicamente es de una manera somera lo que hemos dado el rol de la contribución que puede ser en el manejo del paciente con cáncer de pulmón, la parte de neumología, ayudando, contribuyendo a que este paciente con cáncer de pulmón tenga una mejor calidad de vida y pueda enfrentar toda la gama de tratamientos que se le está indicando. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos las preguntas. Gracias. Gracias, doctora Catherine. Como siempre, su exposición muy clara, muy pertinente y además los alcances de beneficio potencial y real en el manejo de nuestros pacientes oncológicos. Como ya reiteramos, el rol de preguntas y respuestas van a ser al final de las charlas. Me toca presentar ahora a la doctora Marga López Contreras, especialista en nefrología, para que también nos pueda brindar sus aportes acerca del título que se le ha encargado, que es el manejo oncológico en pacientes con nefropatía. Doctora Marga, por favor, tiene usted la palabra. Gracias. Sí, buenas noches a todos. En primer lugar, agradecer a la Sociedad Peruana de Cancerología por invitarnos a compartir esta noche un poco de nuestro quehacer diario y en esta nueva subespecialidad que es la onconefrología, que lo que busca es cuidar a los pacientes con cáncer con alguna afección renal. Muchas gracias, doctor Barreda, también por la presentación. Permítanme presentar la exposición. Quiero verificar si están viendo la presentación. Buenas noches, ¿pueden verificar si están viendo la presentación? Sí se ve, doctor. Sí se ve. Sí se ve, Marga, sí se ve. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Lo primero, decirles que no tengo ningún conflicto de intereses para esta presentación. Esa es la agenda que voy a tratar de desarrollar brevemente porque todavía nos queda una exposición más. Y empezaremos rápidamente con la introducción, especialmente diciendo que este cuidado especial del paciente con cáncer y enfermedad renal hoy en día es de mucha importancia. Desde el año 2010 se viene ya estudiando y se ha formado esta subespecialidad. ¿Por qué? Porque el cáncer, como todos sabemos, es una enfermedad prevalente y está asociado a mucha mortalidad. Y también sabemos que el paciente con enfermedad renal también es un paciente de alto riesgo, con pobre pronóstico y también con muchos factores de morbimortalidad. Entonces se juntan dos patologías que van a hacer que nuestros pacientes no tengan o no vislumbren el mejor pronóstico. Por lo tanto, nos demanda mayor cuidado y especializarnos para dar un soporte adecuado.
La insuficiencia renal aguda y crónica son prevalentes en los pacientes con cáncer, como vamos a mostrar enseguida. Ya hemos dicho que es un problema global el cáncer, y lo que ha pasado a lo largo de los años es que gracias a las nuevas terapias tenemos mayor sobrevida. O sea, hoy en día hay más de 13 millones alrededor del mundo de sobrevivientes del cáncer y que tienen también problemas renales que pueden ser innatos por otras comorbilidades o desarrollados durante el tratamiento. Sabemos que es la segunda causa de mortalidad en diferentes países y como ven en el cuadro, vamos en la proyección al año 2040, esos 19.3 millones que eran en el 2020 según Globocan y la YAR, va a ser 30.2 millones para ese año. Y vamos a tener una pérdida de pacientes de 16.3 millones y como ven las flechas todos en incremento, ¿no? En el cuadro de la izquierda, lo que vemos es que la mayor incidencia de cáncer en el año 2022 está en Asia, ¿no? América Latina todavía representamos un 7.8% a nivel mundial. ¿Qué pasa en el Perú? En el Perú también se han dado los cambios demográficos esperables, nuestra población está envejeciendo más, nuestra prevalencia del sedentarismo también ha hecho mella en nuestra población y hoy tenemos mayor incidencia de diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial. Dos factores para llevarnos a enfermedad, toda la población que va a desarrollar cáncer. El corte de edad para ambos, para que aumente la incidencia del cáncer como para que aumente la incidencia de la enfermedad renal crónica. Entonces tenemos varias aristas donde se van a cruzar ambas enfermedades. Y acá les muestro en la lámina que relaciona lesión renal aguda, enfermedad renal crónica, pueden variar de una enfermedad renal crónica que se agudiza o una enfermedad renal aguda que pasa a ser crónica, y esto por diferentes factores como se ven en la lámina, ¿no? Tenemos que puede ser parte de la injuria renal paraneoplásica, como glomerulopatías en los cánceres hematológicos, leucemias, linfomas, puede ser por el uso, pónganse de contraste, nefrotoxinas, antibióticos, AINES, etcétera, ¿no? También van a ocasionar este daño renal en nuestros pacientes. Por otro lado, tenemos los tratamientos, que pueden ser cirugía, como la nefrectomía en el cáncer renal, y que se pierde la masa renal y nuestro paciente ya se vuelve enfermedad renal crónica, de todas maneras, o el uso de la radioterapia. Y una vez que ya tenemos el paciente con la enfermedad renal crónica, se ha visto una gran relación de que esta población que tiene ya uremia, que está con la enfermedad avanzando, que va a ser sometida a trasplantes o está en programa de diálisis, tiene mayor riesgo de desarrollar una neoplasia, ¿no? Ya está estudiado. Y acá rápidamente les voy a mostrar cómo es la prevalencia de la enfermedad renal crónica, que es lo que estamos hablando hoy, en los pacientes con cáncer. Este es un cuadro donde se evalúa la tasa de filtración glomerular menor de 60 mililitros por minuto en diferentes estudios a nivel del mundo, ¿no? Tenemos que en el grupo de Francia, que estudió 4.684%, la prevalencia fue 12%, luego en Estados Unidos 16.1%, parecido al de Austria, en Bélgica sube un poco más, 22%, y en Japón, que es un estudio que solo se hizo en tumores sólidos, encontraron una prevalencia del 25%. Entonces vemos que la población con cáncer también tiene problema renal, ¿no? Y cuando vemos desde el punto de vista etiológico de los tipos de cáncer, ¿qué se encuentra? Este estudio, el cuadro nos muestra que las neoplasias más prevalentes fueron próstatas, en el caso de las mujeres, las neoplasias ginecológicas, llamemos cáncer de cuello uterino, cáncer de endometrio, cáncer de ovario, y el cáncer colorectal, ¿no? Esos fueron los tres que más tuvieron deterioro de la función renal.
Y cuando vemos esta reducción de la tasa de filtración glomerular, se vuelve muy importante. ¿Por qué? Porque está asociado a mayor mortalidad, mayores costos hospitalarios y mayores cuidados, ¿no?, de este tipo de pacientes. El estudio que tenemos de CREI lo que nos muestra es la incidencia cumulativa y nos demuestra que cuando la tasa de filtración glomerular cae menos de 45 mililitros por minuto, la mortalidad se incrementa grandemente, en diferencia cuando tienen mayor función renal los pacientes. Cuando lo vemos del lado de las neoplasias que pudieran causar mayor deterioro renal, tenemos otra vez a el cáncer del tracto urinario, llámese pelvis renal, cáncer renal, de vejiga, etcétera. Tenemos también en este estudio el melanoma, salió importante su prevalencia de falla renal. Tenemos las metástasis, el cáncer de pulmón, y aunque parezca mentira, en el caso de próstata no hubo mayor efecto sobre la función renal en este estudio, pero nosotros en nuestra institución vemos que nuestros pacientes con cáncer de próstata sí tienen un grado importante de deterioro de la función renal. Cuando vemos la mortalidad, tanto en enfermedad renal crónica, vamos a ver que esto va a ser acumulativo, ¿no? Cuanto más se deteriora la función renal, mayor vamos a tener que se acumula la mortalidad a lo largo de la vida. Es decir, nuestros pacientes que tengan cáncer y compromiso de la función renal tienen mayor riesgo de morir. Y eso es importante entender. Este es otro estudio donde nos muestra la prevalencia de lesión renal aguda, o antes llamada insuficiencia renal aguda, en las siglas en inglés ACI, ¿no? Y va a depender mucho de cuál de las tablas, cuál de los parámetros usamos, porque hay varios. Uno es rifle, el otro es la KIN y otro es el CADIGO. En el último tiempo se ha estandarizado el uso de CADIGO, ¿no?, que ahora luego les voy a mostrar. Y lo mismo, lo que vemos es cuando mayor compromiso renal hay, mayor mortalidad. Y especialmente cuando hay un compromiso renal en un paciente con cáncer, ese compromiso renal tiene mayor riesgo de mortalidad que la población general que no tenga compromiso renal. Y aquí tenemos otro cuadro que nos muestra justamente en ese grupo que ya tiene deterioro crónico de la función renal, cómo es su riesgo de desarrollar a la inversa. ¿Cuántos de estos pacientes renales pueden desarrollar cáncer? Y como ven ahí ustedes, son diferentes grupos, pero se ve que es muy importante. Y en el grupo de trasplante renal, miren, que es la última, la que está a la derecha, este grupo que va a trasplante renal es el que tiene mayor riesgo de desarrollar neoplasia. Luego está el grupo que está en diálisis, ¿no? Los pacientes en diálisis. Y por eso es que hoy en día también a los pacientes renales que están en programas de diálisis se les hace el screening para ver si no tiene una neoplasia antes de someterlos a un trasplante, porque se ha visto que hay una gran prevalencia en este grupo. Y se cree que los factores de riesgo están asociados al daño endotelial que se ve en el paciente renal, al compromiso cardiovascular que esto ocasiona, el estar sometido a estos tratamientos, al haberle colocado una fístula arteriovenosa con desviación del gasto y disminución del volumen circulante efectivo, que es un factor muy importante que va a deteriorar al riñón, ¿no? Y tenemos que la enfermedad renal crónica puede producirse por diferentes factores, como vemos en la lámina. Pueden ser factores relacionados al mismo cáncer, como síndromes paraneoplásicos, la hipercalcemia de la malignidad, la infiltración tumoral, la obstrucción urinaria por compresión extrínseca o enfermedades glomerulares desarrolladas como síndromes paraneoplásicos. O puede ser una lesión renal aguda por inmunoterapia, por los antibióticos, por pérdidas insensibles aumentadas, por pérdidas dentro de la cirugía, etcétera, ¿no? Y también tenemos factores relacionados a la terapia del cáncer,
Hemos dicho que hay nuevas drogas, nuevos tratamientos, la inmunoterapia está ayudando mucho, ha aumentado a la sobrevida, pero no están exentas de producir daño renal, ¿no? Y como algunos ya hemos visto, vemos a los pacientes en el día a día en la institución también, todas estas drogas nuevas, si bien han aumentado la sobrevida, también tienen mayores complicaciones renales, pero que son manejables. Y la idea es poderle ofrecer a los pacientes el mejor tratamiento, así tengan enfermedad renal, ¿no? Muy bien, y también hay factores relacionados al paciente, como la edad, cuánto es su función renal basal y qué enfermedades comórbidas podría tener, como señalé al comienzo, presión alta o diabetes. Y aquí tenemos otro ángulo de cómo tenemos un paciente renal con cáncer, ¿no? Por decir, los pacientes con cáncer renal van a tener como tratamiento la cirugía y muchas veces en los últimos años se hacía nefrectomía radical y se perdía la masa de todo el riñón. Hoy en día la literatura nos muestra que cada vez se es más conservador y se están haciendo las famosas nefrectomías parciales o tumorectomía, porque ya se ha demostrado que cuanto más se comprometa el riñón, más mortalidad va a haber. Entonces, hoy en día los tratamientos son más conservadores, especialmente para preservar la masa funcional renal. Y una cosa especial para mencionar también, porque es otro factor para que nuestros pacientes desarrollen compromiso renal o nefropatía, es la uropatía obstructiva, ¿no? La uropatía obstructiva, que puede ser por invasión tumoral, que puede ser por compresión extrínseca, que puede ser porque se obstruye la vía urinaria baja, la vía urinaria alta, en los varones relacionado con cáncer de próstata y con cáncer de la vía urinaria. Ese grupo es el que más deterioro renal va a tener. Y también se ha visto que el paciente renal crónico, la neoplasia que más va a desarrollar es justamente la neoplasia de la vía urinaria, cáncer renal o de la vía urinaria, ¿no? Se relacionan de ida y vuelta, cáncer y riñón. Y cuando hablamos de la uropatía obstructiva, lo que tenemos que ver es cuándo liberar la vía urinaria, porque si mejoramos la función renal, vamos a preservar mejor a nuestro paciente y va a ser susceptible de mayores tratamientos. Pero hay que evaluar, porque las neoplasias, cuanto más avanzadas están, de repente ya no son tributarias de liberar la vía urinaria, ¿no? Eso como mensaje. Hay que evaluar bien. Y esto es para mostrarles que cuando un paciente con cáncer desarrolla la lesión renal aguda, puede ser por cualquier causa semejante a un paciente que no tiene cáncer, pero tienen desventaja, que ya tiene cáncer, y cuando se le asocia la enfermedad renal, su riesgo de mayor morbilidad y mortalidad va a estar presente, ¿no? Este es la clasificación CADIGO, que nos muestra que se divide la lesión renal aguda en 3 estadios y va a depender de 2 parámetros: el nivel sérico de la creatinina y el volumen urinario, ¿no? Entonces, el estadio 1 nos dice que se va a definir cuando la creatinina va a aumentar 1.5 a 1.9 veces su basal, ¿no? O señala también que puede ser un incremento de 0.3 miligramos por decilitro dentro de 48 horas. La mayor parte de las lesiones renales agudas se desarrollan en el ambiente intrahospitalario, a las 48 horas del ingreso, por los diferentes procedimientos que hacemos, como uso de contraste, uso de nefrotóxicos, tratamientos agresivos, porque lo puede justificar la urgencia que pueda tener el paciente, ¿no? El estadio 2 ya nos dice que se duplica 2 hasta 3 veces el nivel basal de la creatinina y el flujo urinario va a bajar a menos de 0.5 mililitros por kilo por hora y eso va a ser sostenido más de 12 horas. Y por último, el estadio 3, cuando se ha triplicado a más el nivel de la creatinina y cuando es número absoluto se acepta 4 miligramos por decilitro, ¿no? Y probablemente este grupo, si además tiene ya una oligoanuria, como nos señala así,
en el cuadro menor de 0.3 mililitros por kilo por hora de flujo urinario, mayor de 24 horas, probablemente tengamos que plantearnos, según los otros acompañantes de la uremia y las complicaciones, una terapia de soporte renal. Pero, ¿qué se ha visto cuando hablamos de terapia de soporte renal en paciente crítico? El último estudio que hemos tenido, el previo es este, el de la población de Dinamarca. Este es un estudio danés que encontró en una población que había una prevalencia, un riesgo para insuficiencia renal aguda al primer año de 17.5% y a los 5 años de 27%, ¿no? Entonces es alto. Lo que salió en el último año es un estudio que les voy a comentar que fue hecho en el MD Anderson. Ellos recolectaron 3.558 pacientes que ingresaron a la institución. Ellos demostraron una prevalencia de insuficiencia renal aguda del 12%, que se instaló el 45% de estas lesiones renales agudas durante las primeras 48 horas que estuvieron los pacientes en la institución, y del grupo que ingresó a la unidad de cuidados intensivos, el 60% fue mal. ¿Y qué se vio? Que la sobrevida del paciente que tuvo lesión renal aguda y que ingresó a la UCI, a los 6 meses solo había 14.9% de sobrevida. La mayoría de los pacientes fallecieron. O sea, y mostraron que el factor de que tengan lesión renal aguda los hace más susceptibles a la mortalidad, ¿no? Este es otro estudio también en el lado derecho que les muestro, que es de Canadá. Hicieron una recolección de pacientes desde el 2007 al 2014 y ellos encontraron una tasa de lesión renal aguda de 27 por 1.000 personas año, ¿no? Y acá está lo mismo, pero en este cuadro lo que nos muestra Kemlin es que cuando el ACI es estadio 3, o sea, hay mayor deterioro renal, la muerte es mayor, 42%. Igual, cuando vemos que catalogamos al paciente según la nomenclatura del rifle, el que tenga mayor compromiso, mayor mortalidad, ¿no? Mayor compromiso renal, mayor mortalidad. Una cosa breve para señalarles que es muy difícil estimar la función renal en el paciente con cáncer por los diferentes factores que ya se conocen. Puede tener pérdida de la masa muscular, puede tener un grado de hipovolemia por los mismos compromisos de fondo, una hipercalcemia de la malignidad, pobre tolerancia oral por los vómitos o diarreas, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hizo Janowitz, que es el calculador que les presento enseguida, es, aparte del CKD-EPI, que es digamos, el calculador más universal para ver la enfermedad renal, él implementó el índice de masa corporal como un nuevo parámetro en el CKD-EPI para tratar de llegar a precisar mejor la estimación de la tasa de filtración glomerular en un paciente con cáncer. Se acerca un poquito más, pero tampoco está exento de que pueda sobreestimar o subestimar la función renal, depende frente a qué paciente estemos, ¿no? Por decir, si es un paciente con sobrepeso, pueda que estemos subestimando su función renal, y si es un paciente muy adelgazado con una creatinina baja, podemos estar sobreestimando la función renal. Esos parámetros siempre se dan en los calculadores, ¿no? Y recordar que la falla renal se va a presentar pues en todo el itinerario de nuestro paciente oncológico, ¿no? Puede ser desde cuando empieza el diagnóstico hasta los tratamientos que reciben, incluido el trasplante de células madres, como ven ustedes en la lámina, ¿no? Existe siempre el principal factor que puede estar ocasionando que esté en riesgo el riñón es el estado de la volemia. Si hay pobre ingesta oral, si hay anorexia, si la quimioterapia le ha producido muchos vómitos, si tiene diarreas, etcétera, ¿no? Otro factor son pacientes inmunosuprimidos, pueden estar con sepsis, con hipoperfusión renal,
Pueden también tener otras comorbilidades como la cirrosis, la insuficiencia cardíaca, ser pacientes hipertensos con múltiple farmacia, con inhibidores de la enzima convertidora, antagonistas de receptores de la angiotensina, antiinflamatorios no esteroideos. Cuando ya están trasplantados, están usando los inhibidores de la calcineurina. Tenemos por los mismos tratamientos los síndromes de liberación de la citoquina. En el caso de los trasplantes halogénicos, el famoso IH, ¿no? La enfermedad de injerto contra huésped, que va a ocasionar también compromiso renal. La enfermedad veno-oclusiva temprana, que también se puede ver en los pacientes trasplantados, ¿no? Mencionar que otra forma de daño y que constituye una emergencia oncológica es el síndrome de lisis tumoral, que lo voy a mencionar. Y la otra patología que generalmente va a tener compromiso de la función renal porque es un órgano blanco de la gamapatía monoclonal que vemos, que es una neoplasia de las células plasmáticas, también es el mieloma múltiple, ¿no? Que generalmente se va a producir por la precipitación de las cadenas ligeras, ¿no? De las inmunoglobulinas. Y se ha visto que cuando la cadena ligera comprometida es la capa, vamos a tener una enfermedad renal de menor riesgo que cuando la cadena ligera comprometida es la lambda, ¿no? La cadena lambda es la que nos puede dar mayores deterioros de la función renal porque nos va a dar enfermedades glomerulares como la amiloidosis, ¿no? Tanto la de cadenas ligeras como la amiloidosis sistémica, enfermedades por depósito de inmunoglobulina monoclonal, enfermedades de depósito proliferativas como glomerulonefritis, crioglobulinemias monoclonales, ¿no? En cambio, en el otro lado, en el otro contexto, con la cadena, capa, solamente tenemos Fanconi, tenemos tubulopatías proximales, podemos tener el famoso riñón de mieloma, ¿no? Que es la precipitación de las cadenas ligeras dentro de los túbulos formando cilindros, ¿no? Y que producen obstrucción a ese nivel. Y también podemos tener en el mieloma otro compromiso renal como la lesión renal aguda que está no relacionada a la paraproteína, como puede ser la hipercalcemia, la depresión del volumen, el síndrome de lisis tumoral que se puede producir y está descrito con el uso del bortezomib y con las nuevas terapias, nefropatía aguda por ácido úrico, porque acuérdense que hay hiperuricemia, nefrocalcinosis aguda ocasionada por el mismo aumento del nivel de calcio a nivel sistémico y que se deposita a nivel del parénquima renal. Las nefrotoxinas por los tratamientos que usamos y, bueno, la sepsis que podría desarrollar, ¿no? Y aquí recordar siempre, la manifestación clínica va a depender de la característica físico-química de la paraproteína que está ocasionando el daño. Por eso les señalaba que es de peor pronóstico renal el que haya un mieloma por cadenas ligeras lambda. Y una mención rápida, nefrotoxicidad por el tratamiento del cáncer. Conocemos ya desde lo que es la terapia convencional cómo ocasiona daño renal, como el cisplatino, la ifosfamida. Tenemos muchos factores que ya hemos señalado un poco, que pueden ser desde propios del paciente, como puede ser la edad, el sexo, las comorbilidades, que el que tenga una enfermedad renal crónica previa, alteraciones electrolíticas por diuréticos, por vómitos, diarrea, uropatía obstructiva, etcétera, y los propios del tratamiento que vamos a instalar, ¿no? Desde las cosas que no son quimioterapia. Miren los que están ahí señalados. Antiinflamatorios, antibióticos, sustancia de contraste, la radioterapia, los inhibidores de la bomba de protones, el omeprazol, da daño renal. Bifosfonatos, que usamos para la hipercalcemia, da daño renal. Y los fármacos van a tener diferentes mecanismos para producir ese daño renal. No vamos a ocuparnos hoy día de eso. Esto es para mencionarles cómo es el trabajo que hacemos en el INEN. Básicamente está relacionado a todo lo que es compromiso renal en el paciente oncológico y con todo lo que es compromiso del medio interno.
hemos tenido en la época de la pandemia una disminución de las atenciones, de las interconsultas y procedimientos. Para el año 2023 hemos tenido un incremento del 50% de atenciones en relación al año 2022. Hemos llegado a más de 6.000 atenciones versus 4.000 que tuvimos en el año 2022. Y entonces es un quehacer diario, frecuente, y ustedes, con muchos de ustedes lo vemos en nuestra institución, ¿no? Esto es lo mismo casi, pero esto es para decirles, la afección renal es a cualquier nivel de la nefrona, desde los vasos sanguíneos, desde la arteriola eferente, el ovillo glomerular y los túbulos renales hasta la excreción del ultrafiltrado, que no es otra cosa que la orina. Entonces, todos los segmentos se pueden ver comprometidos, ¿no? Y como vemos, la microangiopatía trombótica es una patología que vemos todavía poco en nuestra institución porque no biopsiamos riñones con esa finalidad, ¿no? Estamos tratando de crear un equipo que podamos desarrollar más estudios de investigación y tener nuestra propia casuística, ¿no? Pero como ven ustedes, podemos tener todas las variedades de compromiso, desde glomerulares, vasculares, por cristales, como en el caso del uso del metrotexate, que su metabolito va a precipitar en los segmentos distales de la nefrona. También tenemos cómo pueden producirnos daño las terapias nuevas, como los inhibidores de la tirosinquinasa, etcétera, ¿no? El platino, que daña el riñón en todos sus segmentos, en el túbulo proximal, en el túbulo distal, nos puede dar lo que llamamos una diabetes insípida nefrogénica, ¿no? Con pérdidas importantes de volúmenes de orina. Eso para recordarles que tenemos desde los agentes convencionales como los platinos, los inhibidores de la vía de los factores del crecimiento endotelial, los inhibidores de la tirosinquinasa, tenemos también las famosas terapias que son esas, las terapias dirigidas, pero también tenemos los inhibidores de los puntos de control inmunitario o los famosos checkpoint, ¿no? Este grupo que son el ipilimumab, el nivolumab y toda la familia que hay, como lo vemos ahí, el pembrolizumab, lo que van a producir mayormente este grupo es hipertensión arterial y proteinuria, pero también pueden desarrollar enfermedad de cambios mínimos, nefropatía membranosa, nefritis lúpica o llamada lupus light. Tenemos otras glomerulonefritis pauciinmune, nefropatía por IgA, o sea, todas las variedades de glomerulopatías que pueden estar asociadas a este grupo. ¿Y por qué? Porque este grupo lo que va a tener es una liberación de citoquina y va a producir inflamación en todos los órganos, ¿no? Las glándulas endocrinas, va a darte tiroiditis, hipofisitis, inflamación de la glándula adrenal, va a dar inflamación del pulmón, neumonitis, miocarditis, síndrome Zika, que es ese que da de los ojos, va a afectar a la vía gastrointestinal, va a dar diarrea, colitis, y a nivel renal, nefritis intersticial, ¿no? Y puede llegar a dar necrosis tubular aguda, como hemos visto. También se afecta el hígado, da artritis, vasculitis, etc. Toda la citis, como digo yo. Los inhibidores del punto de control van a darnos itis, inflamación, el tratamiento generalmente es corticoides, se prueban 15 días y es una complicación que se puede presentar hasta 6 semanas después de haber iniciado el tratamiento. Por eso es importante el seguimiento de este grupo, porque cuando le damos la droga en un mes pueda que no haya la reacción y sí a las 6 semanas empezamos a verla. Entonces, quiere decir que hay que controlar, hay que medir proteinuria, hay que estar controlando la presión de estos pacientes, ¿no? Y evitar que lleguen a mayor deterioro renal. Muy bien, y nos llega el último grupo, el que todavía no tenemos, pero esperemos que pronto haya en nuestra institución, que es la terapia con los CAR-T-cell, ¿no? Que son los terapias con antígenos quiméricos de las células T, que es lo que se conoce como una inmunoterapia tipo vacuna, porque se hace cultivo de células, especialmente linfocitos, a los cuales se les va a añadir algún marcador especial para que reconozca a las células malignas en las personas, en los pacientes,
fue desarrollado inicialmente para tratamiento de leucemias que no tenían buena respuesta a la quimioterapia y hubo buenos resultados. Pero hoy en día se ha implementado tratamientos en glioblastoma multiforme, cáncer de ovario, cáncer pancreático y mesotelioma, ¿no? También lo que va a producir es una reacción, un síndrome de liberación de citoquinas parecido a lo que vimos en el COVID. Así, por eso es que esos pacientes tienen que estar hospitalizados, van a hacer shock, van a hacer taquicardia, van a hacer todo lo que se nos imagina que puede ocasionar un síndrome de liberación de citoquinas. Y lo único que hay que estar es atentos, conocerlo y dar el soporte. Y por supuesto que hay un grupo que va a hacer compromiso renal por esta tormenta de citoquinas. Muy bien, recomendaciones para el manejo de la nefrotoxicidad, como el ABC de siempre: hidratación, cuidar que nuestros pacientes estén hidratados. Una vez que vemos que se deteriora el riñón, que sube la creatinina, retirar otras drogas nefrotóxicas. No seguir insistiendo, no seguir dando drogas que van a seguir dañando el riñón. Si no, hemos visto mayor mortalidad. No los estamos ayudando, los vamos a deteriorar. Recordar, primum non nocere, primero no hagamos daño, hagamos lo mejor para nuestros pacientes. Ver si no tiene una obstrucción de la vía urinaria, porque la podemos liberar y poder mejorar la función renal y poderle dar mayores tratamientos. Siempre todo paciente que va a quimioterapia, con inmunoterapia o con las drogas nuevas, por favor, debe tener evaluación renal de la función renal, ¿no? Monitoreo de creatinina, proteinuria, alteraciones electrolíticas siempre. ¿Por qué? Porque todas estas, no las he mencionado, pero todas las afecciones de electrolitos se pueden ver. En el paciente oncológico es donde más vamos a ver alteraciones del sodio, del potasio, del calcio, del magnesio, del fósforo, que no se ven en un hospital general. Nuestros pacientes sí lo tienen. Y es obligación de todos prepararnos para manejar estas complicaciones, ¿no? Algo de mencionarles en el trasplante, ¿sí? En el trasplante de las células hematopoyéticas también vamos a tener las dos dimensiones de compromiso renal, agudo o crónico, ¿no? Especialmente lo que viene a ser la microangiopatía trombótica y también la enfermedad injerto contra huésped, ¿no? Igual en el lado de la injuria renal aguda, lo mismo, ¿no? Y como siempre, tener cuidado con las nefrotoxinas, tener cuidado con todo lo que le vamos dando, los inhibidores de la calcineurina, las infecciones virales, ¿no? El becavirus, ¿no? O sea, el poliomavirus, que también nos va a dar problemas a nivel renal. Acuérdense que da una cistitis hemorrágica, va a deteriorar la función renal, probablemente se asocia a microangiopatía trombótica también, ¿no? A nefritis tubular intersticial. Entonces también nuestros pacientes tienen que ver ahí. Y las glomerulopatías son síndromes paraneoplásicos, se van a presentar en diferentes patologías, especialmente asociadas a las neoplasias hematológicas, pero también a algunos tumores sólidos como el cáncer de mama, el tumor de células renales, también se ha visto en cáncer de pulmón y en cáncer gástrico, etc., ¿no? Los disturbios electrolíticos, ya les dije, de todo podemos tener, ¿no? La ifosfamida nos puede dar Fanconi. Síndrome de Fanconi es una afección del tubo liproximal que se va a evidenciar por pérdida de glucosa, aminoácidos y proteínas, ¿no? Sin tener glucosa alta, sin hiperglicemia. Entonces, la glucosuria nos avisa que estamos frente a un daño del tubo liproximal, porque normalmente se reabsorbe el 100% a ese nivel. Y luego ya la ciclofosfamida nos puede dar hiponatremias por secreción inapropiada de hormona antiurética, y el platino siempre va a depletar al magnesio. Por eso es que siempre lo damos con suplemento de magnesio. También tenemos que el cetuximab, el panitumumab pueden dar también magnesio bajo. Los inhibidores de la tirosina quinasa, los multitarget, pueden dar hipofosfatemia. Y los inhibidores del checkpoint, acidosis tubular renal. Hiponatremia también, ¿no? Y ya tenemos eso, es para que quede, y vamos terminando. Ya sabemos que la prevalencia y la mortalidad de cáncer y enfermedad renal son problemas de salud pública en todo el mundo,
y precisa un manejo multidisciplinario del nefrólogo, oncólogo, hematólogo, todas las disciplinas comprometidas. El campo de la onconefrología ha evolucionado rápidamente y son muchas las intersecciones entre la atención oncológica y la enfermedad renal. Demanda esfuerzos colaborativos entre estas especialidades para el manejo del paciente oncológico y del paciente renal, ¿no? Es muy importante porque hemos visto que por ambos lados se relaciona y los dos juntos dan mayor mortalidad. Entonces hay que ver cómo hacemos. Tenemos que minimizar las complicaciones para que le vaya mejor a nuestros pacientes y eso pasa porque tengamos un conocimiento de cómo entender al cáncer cuando está con enfermedad renal crónica, ¿no? Por eso es importante rotar, leer, prepararnos. Y lo último que me parece muy importante es que todos los estudios se están haciendo, pero hay una dificultad. No hay estudios grandes de tratamientos en pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 4 o 5 o en pacientes con trasplante. Todavía está en inicios, está comenzando y tenemos, digamos, un reto en nuestra institución como grupo que hacemos onconefrología para ir desarrollando y aportando en este nivel, ¿no? Una cosa importante, el único grupo que se puede trasplantar aún en diálisis es mieloma múltiple, para que quede ya para que todos lo sepamos. Ese grupo se trasplanta aún en diálisis. Bueno, si no me queda sino ahora agradecerles y mencionarles cuál es nuestro equipo de onconefrología o de nefrología en el INE, la doctora Analía Aguilar, el doctor Cristian Requejo, y bueno, ya todos me conocen. Muchas gracias. Gracias, doctora Marga, por su igualmente una exposición excelente, muy didáctica y sobre todo muy precisa. Creo que siguiendo la línea de las exposiciones, sin pérdida de tiempo, vamos a pasar a la exposición siguiente que le corresponde, le ha sido asignado al doctor Enrique Ruiz Mori, sobre la cardio-oncología, una nueva subespecialidad. Doctor Enrique Ruiz, por favor, cuando usted lo decida. Muchas gracias, doctor Barreda, y agradecer a la Sociedad Peruana de Cancerología por invitarnos y poder desarrollar estos tópicos que cada vez se van viendo con más frecuencia con el uso de las nuevas drogas y también con las clásicas quimioterapias que han existido. Es claro saber de que cada vez vamos a tener más el problema del cáncer, pero también debemos ir tratando de ver cómo cambiamos un poco el rostro del cáncer. Definitivamente por muchos años el cáncer ha sido sinónimo de muerte, pero felizmente en los últimos 20 años se va viendo cómo este problema del cáncer y muerte va disminuyendo y cada vez vemos que se sobrevive al cáncer y lógicamente hay que cambiar el chip cuando hablamos, porque con mucha frecuencia desde el punto de vista oncológico uno habla de mortalidad, los pacientes saben de mortalidad, pero creo que deberíamos estar hablando más bien de supervivencia. Si bien el término supervivencia no es el más adecuado, pero es el que tenemos para utilizar en estos pacientes que logran vencer al cáncer, la supervivencia cada vez va creciendo y nos va indicando de que esta enfermedad oncológica, el cáncer, pues no es sino ahora prácticamente una enfermedad crónica que se va a ir aceptando también como en otros países en el nuestro. Vean ustedes que en el año 71 habían alrededor de 3 millones de sobrevivientes al cáncer. Sin embargo, para el 2022 la cifra se ha llegado a 18 millones. Cuando se hace este estudio del 2005, donde se observa más de 12 millones y medio de casos nuevos, más de 7 millones y medio de muertes, o 25 millones que van sobreviviendo al cáncer en esa fecha o que estaban en tratamiento, vean lo que puede pasar para el 2030, es lo que está más o menos pronosticado. Que la cifra de los casos nuevos se duplican un poco más, que los pacientes que mueren por el cáncer también se duplican un poco más, pero vean ustedes que los que logran vencer al cáncer o que se encuentran en el tratamiento del cáncer en forma adecuada, prácticamente se triplica
Y por eso es que cuando uno analiza la supervivencia, tanto en Europa como en Estados Unidos, las cifras son muy parecidas. 66% de los sobrevivientes al cáncer vivirán 5 años, un 40% estarán vivos más de 10 años, y en el caso de Estados Unidos tienen el reporte que el 18% estarán vivos a los 20 años de haber sido diagnosticados de cáncer. Entonces, la tendencia que uno va observando es que cada vez se puede lograr vencer al cáncer. Y como les mencionaba, ya en el año 2022, la cifra llegó en Estados Unidos a 18,1 millones de sobrevivientes, de los cuales casi 10 millones eran mujeres y alrededor de 8 millones eran varones. ¿Y esto por qué se debe? Pues se debe en parte por dos elementos importantes: el diagnóstico precoz y el mejor tratamiento que existe actualmente del cáncer. Pues bien, si entonces estamos viendo de que la gente cada vez está venciendo el cáncer, que ya la mortalidad por el mismo problema oncológico va disminuyendo, como se muestra en esta figura, la pregunta es, ¿de qué se mueren los pacientes que sobreviven al cáncer? Y en este estudio, como en otros tantos de los países nórdicos, este es un reporte de Canadá donde el 30% de los pacientes oncológicos fallecieron por el cáncer, pero vean ustedes que la segunda causa de muerte en esta población oncológica, casi un 20% es por enfermedad cardiovascular. Y eso es lo que va sucediendo. La tendencia que se ve que probablemente puede suceder es que el problema, en este caso, por ejemplo, el problema de cáncer de mama, como mortalidad va a ir siendo, va a pasar a un segundo lugar, mientras que la enfermedad cardiovascular lo va a ir desplazando en estas y en otras patologías oncológicas. No en todas, pero en las más importantes se va viendo que hay esta tendencia. ¿Por qué sucede esta situación? ¿Por qué la gente tiende a sobrevivir al cáncer pero fallece por el problema oncológico? En primer lugar, hay que ver que 1 de cada 3 pacientes en el momento en que se diagnostica de un cáncer en la población adulta o ya tiene enfermedad cardiovascular o ya tiene factores de riesgo, ya bien sea problemas de dislipidemia, de hipertensión, de diabetes. En las diferentes patologías, como se pueden ver en esta imagen, el paciente ya tiene factores de riesgo o ya tiene enfermedad cardiovascular. Y lo que sucede generalmente es que estos pacientes desplazan su enfermedad cardiovascular por tratarse lógicamente cuando le diagnostican del cáncer de esta enfermedad oncológica y abandonan el tratamiento cardiovascular. El cáncer puede ser vencido, pero la enfermedad cardiovascular lo dejaron, fue avanzando y puede llevarle a la muerte. Y vean ustedes en este reporte en pacientes con cáncer de próstata, donde se puede observar que de una población que fue evaluada, el 68% tuvieron una evaluación completa de factores de riesgo y había un 32% que no fueron evaluados adecuadamente. De ellos, de los que fueron evaluados, el 54% tenían factores de riesgo que no estaban controlados y el 30% de ellos no recibieron ningún tratamiento. Es decir, el paciente y el médico pues dejan de lado el problema cardiovascular, el cual puede seguir avanzando y llevar a la muerte del paciente. Entonces, esta es una de las primeras situaciones que es importante. La enfermedad cardiovascular es frecuente en la población adulta cuando se le diagnostica de cáncer. Pero ¿cuál es la otra sombra que aparece en los pacientes que sobreviven al cáncer? Y es la cardiotoxicidad. Cada vez se va viendo con diversos fármacos, sobre todo los modernos, la cardiotoxicidad. Cardiotoxicidad que ya fue descrito en los primeros trabajos del año 67 con el uso de la daunorubicina en los pacientes que tenían leucemia, y tuvo que pasar alrededor casi de 30 años para que la doctora Cardinale en Milán acuñara el término de cardiooncología. Pero la cardiooncología no se basa en solamente el tratamiento quimioterápico clásico de hablar de antraciclínicos, de hablar de 5-FU. No, prácticamente es común en los pacientes que reciben hormonoterapia, inmunoterapia, terapia dirigida o también que usan la radioterapia. Cuando uno analiza los problemas de toxicidad, en primer lugar y en frecuencia son las arritmias, después tenemos el problema de la hipertensión arterial, problema coronario isquémico, los problemas de pericarditis y de miocarditis, problemas valvulares, los problemas trombóticos y la clásica insuficiencia cardíaca. Como se ve, es toda una gama de patologías en que el corazón se puede ver afectado por los diferentes tratamientos.
Drogas como los antraciclínicos, el 5-FU, rituximab o platinos, que propician las arritmias, problemas de bevacizumab, inhibidores de tirosina quinasa, que pueden generar hipertensión arterial, el 5-FU, que es clásico con los problemas de vasoespasmo y que puede llevar incluso al infarto. Tenemos también problemas de pericarditis, producto de los antraciclínicos, de la ciclofosfamida, o las miocarditis que se están empezando a ver con las inmunoterapias actuales. Por otro lado, tenemos los problemas de la radioterapia que puede generar no solamente problemas coronarios, sino también problemas valvulares. Y las trombosis, que ya habló el doctor Argumanis, los problemas que pueden estar ocasionados por tamoxifeno, por platino, y finalmente la insuficiencia cardíaca por drogas como los antraciclínicos que se utilizan mucho y son muy buenos, o trastuzumab. Entonces vean ustedes, el espectro es muy amplio. Este es un reporte que se hizo de la toxicidad en el instituto entre el año 2012 al 2016, y en este quinquenio lo más, digamos, frecuente en toxicidad fueron las arritmias cardíacas, en segundo lugar la angina de pecho, hay hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca, que tiene alta mortalidad por encima del 60%, se ocupa en el quinto lugar con más o menos una frecuencia del 5%. Entonces vean ustedes que las arritmias, que son uno de los problemas que con frecuencia se ve, pues tenemos una serie de problemas de estrasístoles, de taquicardia, pero la fibrilación auricular es lo que quizás más llama al tratamiento. Pero por otro lado, hay que tener mucho cuidado porque estas drogas pueden generar la prolongación del QT, y la prolongación del QT es un sinónimo a poder generar muerte súbita. Hay una serie de drogas que tenemos y que conocemos que generan arritmias, pero hay que tener en cuenta que cuando se habla de drogas oncológicas siempre es importante evaluar el QT. El QT prolongado puede generar muerte súbita. Acá tenemos casos, por ejemplo, con talidomida, en donde el paciente tiende a tener unas frecuencias bastante bajas. En este caso llegó hasta 38 latidos por minuto, o también todo lo opuesto, como puede suceder, por ejemplo, con los antraciclínicos, que pueden llevarle a taquicardias paroxísticas supraventriculares con frecuencias amplias. Pero lo que hay que tener en cuenta es que nosotros tenemos forma de poder estratificar el riesgo en determinado tipo de población para que precisamente no terminen desarrollando arritmias mortales. Entonces, ¿en arritmias se puede hacer algún trabajo de prevención? Definitivamente que sí. Otro problema que cada vez se va viendo con frecuencia es el aumento de la presión arterial. Ya hace muchos años alguien dijo que si uno le disminuye el flujo sanguíneo a un tumor, esto se reduce. Ahora esto es una realidad. Se reduce el tumor, las cirugías son más pequeñas, pero se cierran los vasos y eso genera hipertensión arterial. Drogas como bevacizumab, sunitinib, sorafenib y otras drogas más generan un problema de hipertensión arterial. Y lógicamente el manejo de esta hipertensión arterial no es el manejo de cualquier paciente hipertenso. Hay que entender la fisiopatología. Hay fármacos como verapamilo, que se usa mucho en hipertensión, o Dilgec, no son los recomendados, ¿no? Están contraindicados en el campo de cardio-oncología. Entonces hay que conocer la fisiopatología para poder dar un mejor tratamiento. Y vean ustedes que el problema oncológico no termina cuando de repente el paciente es dado de alta en poblaciones infantiles, porque se ha visto cómo los sobrevivientes del cáncer infantil que recibieron determinado tipo de tratamiento pueden desarrollar enfermedades cardíacas tempranamente. El clásico 5-fluoracilo, que genera problemas de vasoespasmo, angina de pecho y puede llevar al infarto hasta un 20%. Lógicamente, este problema está asociado a una serie de factores de riesgo. El paciente que tiene enfermedad coronaria no es tan fácil de podérsele dar un 5-FU o derivados. La forma como nosotros tenemos para poder evitar estas situaciones, como ustedes pueden ver, estos son electrocardiogramas de pacientes que se han infartado en la institución producto de este grupo de fármacos, es sobre todo aconsejar al paciente de que si siente un dolor de pecho, una opresión, y uno tiene que presionarle el pecho para que sepa de lo que se está hablando, no es el dolor tipo hincada, nada. Dolor opresivo, si se siente durante el tratamiento, pues debe acudir a su médico a una emergencia, porque probablemente puede desarrollar un infarto. Y como ustedes pueden ver, no solamente el problema coronario está en relación a las fluopiridinas, también hay otros productos como los anticuerpos monoclonales o con el sorafenib que pueden generar también vasoespasmo. ¿Qué se debe hacer? Estratificar el riesgo y prácticamente educar al paciente para los signos de alarma.
La radioterapia de ahora ya no es la radioterapia de hace 30 años. Todos estos problemas que se han visto se ven ahora minorados, pero sin embargo siguen habiendo sectores en el corazón que la protección, lamentablemente por más que se quiera, a veces no es tan efectiva. Sobre todo en lo que se refiere al nacimiento de la aorta, pueden haber problemas a ese nivel valvular de la aorta. A nivel de la descendente anterior, puede haber problemas de aterosclerosis acelerada, pero también no es raro que cuando se da radioterapia a nivel del cuello no podemos proteger el glomus carotidio, no podemos proteger las carótidas y pueden terminar con problemas bastante serios. Entonces, radioterapia es algo importante. Es clásico las pericarditis, pero no son quizás las más importantes. Tromboembolia pulmonar se ve con frecuencia y esto ya lo explicó el doctor Argumanis en relación a la importancia de estos problemas. Hay cánceres que desarrollan más trombosis que otros. Y finalmente llegamos a los fármacos que pueden generar insuficiencia cardíaca. Los clásicos antraciclínicos que son muy buenos, pero son dosis dependientes. Y precisamente su toxicidad está en la dosis. Hay una serie de explicaciones que actualmente se conoce por el cual los antraciclínicos generan radicales libres y pueden alterar a la topoisomerasa 2 beta y que esto es lo que genera la destrucción del músculo cardíaco. El ventrículo prácticamente se dilata. Felizmente ahora vemos menos toxicidad en lo que se refiere a cáncer de mama porque se trata de usar 4 cursos de 60 miligramos por metro cuadrado y no se pasan de 250 en cáncer de mama como promedio. Pero en cánceres del tipo osteosarcoma o problemas hematológicos, a veces se tiene que pasar la dosis y el problema de los antraciclínicos siguen estando presentes, a pesar de que los conocemos y tenemos forma de poder evaluar en la institución, podemos prevenir el mayor daño de toxicidad, podemos actuar sobre lo que se llama la disfunción ventricular. Y al poder actuar sobre la disfunción ventricular y darle a estos pacientes lo que se llaman agentes cardioprotectores, el daño cardiovascular se aminora marcadamente. Esta es la estratificación por el cual nosotros seguimos a los pacientes con un ecocardiograma en donde tenemos que valorar la fracción de eyección, sí, pero es muy tarde la fracción de eyección. Felizmente en el instituto, bueno, solamente tenemos un ecocardiógrafo, pero nos permite evaluar el strain, es superior a la fracción de eyección, lo detecta más tempranamente, así como la troponina. A través de este esquema es que nosotros podemos prevenir el mayor daño del corazón, pero siempre y cuando el paciente pueda ser derivado en el momento adecuado. Así como existen los antraciclínicos, el trastuzumab también es otro grupo de fármacos que puede generar daño, pero felizmente este daño que se genera a este nivel es un daño reversible. Pero para que sea reversible, no es que se suspende el medicamento y ya no se retira, no. Se le da fármacos de cardioprotección y el paciente puede continuar su tratamiento con trastuzumab, pero sin mayores efectos sobre el corazón. Y producto pues de los nuevos fármacos actualmente de inmunoterapia, pues los cuadros de miocarditis, y hemos tenido en la institución algunos casos de miocarditis, felizmente diagnosticado a tiempo y tratado también en forma adecuada. Todo este espectro que tenemos es los problemas de cardiotoxicidad en el adulto, pero vean ustedes qué pasa con los niños. Pacientes que han sobrevivido a un problema oncológico infantil y que han recibido quimioterapia, vean ustedes cómo tempranamente 10 a 15 años antes de desarrollar una enfermedad cardiovascular, ellos ya lo están presentando. ¿Por qué? El factor común viene a ser la quimioterapia que se le dio al paciente. Entonces, no solamente en los niños hay que ir viendo nada más que ya están curados, hay que seguirlos porque puede haber mucha toxicidad en su futuro. De ahí la necesidad que aparecieron ya alrededor de casi 20 años las unidades de cardiooncología que se vienen desarrollando cada vez más. Este es el del servicio que ya tiene algunos años. Y a través de nuestras publicaciones que tenemos estos manual de cardiooncología en cáncer de próstata y de mama, y últimamente la última publicación de cardiooncología a través de casos clínicos, tratamos de generar una educación sobre esta nueva subespecialidad en la población cardiológica, oncológica, hematológica y todos los que están sensibilizados con la cardiooncología. Solamente para que vean ustedes la trascendencia de lo que viene a ser de dos cánceres muy, muy frecuentes, los más frecuentes de la región, cáncer de mama y cáncer de próstata. Vean el paciente que recibe hormonoterapia, llámese por ejemplo tamoxifeno, su riesgo de trombosis. Inhibidores de aromatasa generan problemas de hipertensión o síndrome metabólico. O sea, el paciente con hormonoterapia, en el caso de cáncer de mama, vean ustedes su relación a las complicaciones cardiovasculares que dan.
Y en el caso de próstata todavía es mucho más evidente. Si uno quiere utilizar abiraterona o enzalutamida, se está viendo que los problemas de hipertensión son muy frecuentes y si es un paciente coronario tiene que tener una evaluación cardiológica para poder establecer si va a usar un agonista o un antagonista. Estos dos cánceres más frecuentes de la región, vean que de una u otra forma tienen que estar asistiendo a las unidades de cardio-oncología. De esa manera podemos dejarle que el paciente continúe con el tratamiento. El objetivo de las unidades de cardio-oncología es brindarle el apoyo para que los pacientes oncológicos puedan recibir el mejor tratamiento antineoplásico, pero con el menor efecto tóxico cardiovascular. Y las unidades de cardio-oncología tienen por objetivo, sobre todo, prevenir, y si ya no se puede diagnosticar tempranamente, tratar y seguir la cardiotoxicidad de los pacientes oncológicos producto de la terapia antineoplásica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ruiz. Doctor Castañeda, creo que estamos sobre la hora, son ya prácticamente las 10 de la noche. No sé si alcanza tiempo para hacer algunas preguntas o habiendo sido las exposiciones tan completas y tan pertinentes, lo dejo a su consideración, doctor Castañeda. Sí, yo creo que ha sido todo muy claro, como usted dice, ya por la hora ya podríamos dar por concluido y igual creo que vía online pueden enviar sus preguntas a los ponentes, ¿no? Sí, entonces nuevamente yo agradezco la exposición de los doctores que han tenido a bien participar y realmente creo que ha sido un evento de lujo porque los expositores tienen mucha experiencia y una alta calidad en el manejo, diagnóstico, tratamiento, manejo multidisciplinario de los pacientes e inclusive con diversas publicaciones que favorecen al manejo de nuestro paciente oncológico. Nuevamente agradecido a la Sociedad de Cancerología y, como dice el doctor Castañeda, las preguntas podrían hacerse ya por vía electrónica, no por vía internet. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, doctor Castañeda. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias también. Buenas Gracias noches, a buenas todos, noches, buenas buenas noches. noches, buenas noches.